Buenos días, Iglesia Esperanza para el Corazón. Hoy, 1 de agosto, continuamos con nuestros cultos dominicales, tanto presenciales como a través de nuestros medios digitales. Es un gusto que nos volvamos a reunir para cantar, alabar y aprender de la palabra de Dios. Y bueno, recordemos que estamos en una pequeña serie titulada Un corazón correcto, una recompensa mejor, en donde Dios está transformando varias áreas, varias prácticas en nuestra vida. La oración, el ayuno, la ayuda al prójimo, etc. Pero recordemos que estamos estudiando el libro de Mateo, así que les invito a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 7 del versículo 1 al 6. Antes de darle lectura, me encantaría decirles cómo se llama este sermón, titulado No juzguéis o no juzgues. Ciertamente no es de esos títulos impactantes donde las personas dicen, wow, qué padre nombre, ¿no? Pero les aseguro que el mensaje que tiene Dios para nosotros sí es profundo y sí puede cambiar nuestro corazón. Así es de que les invito a que hagamos una oración antes de comenzar. Oremos. Amado Padre, gracias porque eres bueno, por tu misericordia y por tu amor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque cambias nuestras prácticas, nuestras formas de hacer las cosas. Y Señor, hoy tienes un desafío para cada uno de nosotros. El no juzgar a los demás, el no condenar a los demás. Padre, ayúdanos a transformar esto en nuestra vida. Que tu palabra atraviese nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco por Cristo Jesús. Amén. Todos, absolutamente todos hemos cometido el error de juzgar a alguien más, ¿verdad? De hacer una crítica hacia otra persona. Y lo veremos más adelante, pero en ocasiones se vuelve algo cotidiano en nuestra vida o se vuelve algo práctico. Creemos tener la capacidad de juzgar a las personas. No sé cuántos de ustedes hayan visto que ahorita por los Juegos Olímpicos hay muchos memes, pero memes de personas que están en un sillón comiendo unas papitas y un helado y en la frase de arriba dice, yo juzgando a los competidores de la Olimpiada, ¿no? Está padre porque se nota que está comiendo y haciendo una crítica sobre aquellos jugadores y no está en la condición de criticar. Pero bueno, démosle lectura al texto bíblico. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida que midas serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de que está en tu ojo, y tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja del otro o de tu hermano. No des a lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan o las despedacen. Para esta serie de un corazón correcto y una recompensa mejor, podemos ver lo siguiente. El Señor tiene un desafío para nosotros con respecto a esto de la palabra juzgar. Es importante que reconozcamos que al igual que Jesús ha estado trabajando en nuestras vidas, corrigiendo varias prácticas o varias cosas que debería de hacer un cristiano como el ayuno y la oración, también la ayuda al prójimo, o podríamos decir el tesoro en nuestro corazón, capítulo 6, también está buscando transformarnos en esta pequeña área que en ocasiones dejamos a un lado, que es el juzgar a otras personas, que es criticar a otras personas. La palabra juzgar podríamos traducirla como emitir un juicio, condenar buscando siempre hacer una o varias reflexiones con respecto a una persona, buscando hacerle énfasis en aquellos errores que tiene. Debemos de entender y tener cuidado. Constantemente nosotros hacemos juicios sobre cualquier cosa. Juzgamos, por ejemplo, cuando vamos a la recaudería y vemos un tomate, pues escogemos un jitomate, ¿no? Usted no se lleva el feo, el que le den. Usted hace un juicio sobre ese jitomate. Constantemente evaluamos las cosas, pero la palabra o la forma en la que se expresa el texto bíblico habla de aquellas personas
que hacen constantemente un juicio sobre las personas o juzgan a las personas para criticarlas, para condenarlas y lastimarlas. El pasaje habla de una persona que no solamente busca hacer una crítica, también busca destruir. Nada le parece correcto. Todo lo que hacen los demás es incorrecto. Solo él es perfecto. Incluso quiero enfatizar que muchos de ellos viven esto en su vida práctica. Quiere decir que se ha hecho algo cotidiano, algo común para ellos. Sin darse cuenta, no nos damos cuenta del daño que podemos hacer a las personas. Cuando dicen no juzguéis, para que no seáis juzgados, debemos entender lo siguiente. Esa es nuestra primera enseñanza. Tengamos cuidado de creer que este mensaje no es para nosotros. Usted puede decir, yo conozco gente más chismosa o gente que critica más, pero en realidad todos lo hemos hecho. No hay nadie, absolutamente nadie, que esté exento de esto. Porque hemos hecho juicios sobre las personas o hemos puesto cargas sobre las personas. Ciertamente estaríamos cometiendo un gran error, puesto que esta enseñanza va dirigido directamente para cada uno de nosotros, los que estamos escuchando o viendo esta clase o este sermón. Ciertamente todos hemos juzgado o criticado a alguien en algún momento de nuestra vida. Y si analizamos las palabras con las que el pasaje dice, es necesario reconocer y meditar que el mensaje de hoy es un mensaje duro, pero a la vez desafiante, en donde el Señor busca que quitemos un mal hábito de nuestra vida. Busca que a partir de ahora, antes de hablar, reflexionemos. Busca que antes de hacer un juicio sobre otra persona, miremos a nuestro alrededor o miremos alrededor de esa persona para entender por completo por lo que está pasando. Esto lo hacemos cuando pensamos lo peor de las otras personas. Simplemente no entendemos la totalidad. Y hablamos en nuestro círculo social, en nuestros grupos, y hablamos mal de esa persona, juzgándolos sin entender claramente lo que está pasando. Cuando nosotros juzgamos, no nos damos cuenta que hay consecuencias de hacer eso. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues muy sencillo, destruye a la persona de la cual estamos hablando. Envenena nuestro corazón. O sea, cuando usted habla mal de una persona, no solamente le está haciendo daño a esa persona, sino también usted mismo se está haciendo daño. También podríamos decir que envenena a las personas de su entorno o a las personas a las cuales les comparte esto. Tengamos cuidado con eso, porque no nos damos cuenta el alcance de lo que estamos haciendo al juzgar a una persona. Romanos 10:14 dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante un tribunal de Cristo? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no juzgues más los unos a los otros, sino más bien decid no por tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y he confiado en el Señor Jesús para que nadie, absolutamente nadie, es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Debemos aprender lo siguiente. Debemos entender que debemos de hacer una evaluación de nuestra vida para poder ver qué estamos haciendo con las demás personas. El mismo texto bíblico nos dice: ¿no te has dado cuenta que no deberías de juzgar a esas personas? ¿No te has dado cuenta que quien debería de hacer ese juicio no eres tú? Es alguien más, es Dios. El problema es que nosotros queremos ocupar el lugar que a Dios le pertenece y ser como dioses queriendo juzgar a las personas. Debemos de aprender a dejar de preocuparnos por los demás y aprendernos a ocuparnos por nosotros. Debemos darnos cuenta de que a todos, absolutamente a todos, nos han juzgado en algún momento de nuestra vida y entendemos lo doloroso que es eso. ¿Por qué vivimos una práctica que en ocasiones a nosotros nos lastima? ¿Por qué hacemos daño a otras personas? Debemos de entender que a partir de ahora Dios busca una transformación total en nuestra vida a través
de un buen concepto en donde entendemos que solo Dios podría hacerse cargo de esa situación. Fíjense lo que dice Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, ¿se dan cuenta? Pues, ¿cómo está entonces? ¿Podemos juzgar o no podemos juzgar? No tomemos el lugar que le pertenece a Dios. No sabemos lo que Dios sabe de esa persona. Fíjense lo que dice 1 Corintios parafraseando. Es quien Él examina la intención del corazón de aquella persona. Él sabe perfectamente quién es, qué está pasando aquí adentro. Tristemente, tú no puedes saber qué está pasando dentro de esa persona. Y aún así hacemos crítica o juicio hacia los demás. Pero si hagamos un justo juicio, eso es lo que dice el pasaje bíblico. Y para poder ser más claros o poder identificarlo de una forma correcta, la Biblia dice lo siguiente, utiliza dos términos, la palabra juzgar y la palabra exhortar. Ahora, hay gente que no sabe mucho de la Biblia, no le gusta mucho leer la Biblia, pero esto sí lo tiene claro. No. Tú no me digas nada porque la Biblia dice no me puedes juzgar porque serás juzgado, ¿verdad? O sea, nos libramos, nos zafamos de eso. Pero lo cierto es que en todo momento, como ya lo habíamos dicho, hacemos un juicio. En esta parte donde hacemos un juicio, lo hacemos también para exhortar a las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la exhortación y el juzgar? Para mí es una palabra clave, el corazón. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Para eso debemos entender que cuando juzgamos, nosotros destruimos, lastimamos, condenamos, ponemos una carga sobre las personas. No buscamos que las personas actúen diferente, solo tenemos la intención de criticar y juzgar y lastimar, a diferencia de la exhortación. La exhortación busca sanar, restaurar, buscar que la otra persona restaure su vida, hacer que la otra persona experimente un cambio en su vida. Por eso, a partir de ahora, antes de evaluar, antes de exhortar, antes de juzgar a otra persona, nosotros debemos de evaluarnos a nosotros mismos. Por eso debemos de vivir el efecto boomerang. Espero que la mayoría de nosotros conozca un boomerang. Un boomerang es un objeto que lanzamos y por su forma, por su acabado, cuando lo lanzas tiene la acción de regresar a ti mismo. Esta parte de vivir en un efecto boomerang tiene que ver con el pasaje, el versículo número 2 que dice así. Porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la medida que midas serás medido. Cuando Dios nos juzgue o cuando Él nos juzga bajo sus parámetros, nos juzga bajo su criterio. Tristemente, cuando nosotros hacemos juicio hacia otras personas, Dios nos juzgará por juzgar de esa manera. Fue como ahí un juego de palabras, pero es una realidad. Fíjense lo que dice Salmo 8 del versículo 26. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. O sea, cuando Dios nos va a evaluar, va a ver cómo fuimos con las demás personas, va a ver cómo tratamos a las demás personas, va a ver si fuimos empáticos, perdonadores, restauradores, o simplemente fuimos personas que criticaban todo el tiempo, que juzgaban, que condenaban, que no hicieron nada bueno por su comunidad. Mateo 5:7 dice lo siguiente, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Así es que a partir de ahora no juzguemos a los demás con nuestros parámetros. Busquemos sanar, restaurar, ayudar, cambiar a las personas. A partir de ahora hagamos una evaluación de nuestra vida. ¿Qué implica esto de una evaluación en tu vida? Bueno, regularmente esto podría pasar dentro de las familias, donde decimos es que él nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo, solamente está mintiendo, es temporal, cuando ya arreglemos las cosas va a volver a ser el mismo. Y yo te digo, no hagas un juicio sobre esa persona. Confía en Dios, cree en la restauración, cree que Dios puede hacerse cargo de esto que está pasando en tu vida. Esto nos lleva a la segunda enseñanza práctica. Versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Definamos algunos conceptos que vienen en este pasaje. La palabra viga, entiéndase como una astillita o una rebaba, una pequeña ramita o una pequeña pelusa. Y tiene que ver con el juicio que hacemos nosotros hacia las demás personas. Me gustaría amplificarlo de una manera física porque creo que podríamos tenerlo más claro. Cuando dice que nosotros hacemos un juicio sobre las personas, dice que las personas tienen una pequeña viga. Entendamos esto como una pequeña viga. Es un palillo con el que retiramos alimentos después de comer. Después se utiliza la palabra paja. Esto podría ser una barra, un palo de madera, o sea, algo realmente muy notorio, ¿no? Si alguien tiene una pelusa, pues ahí tiene una bola de pelos. No sé, la idea es que entendamos a lo que se refiere nuestro Señor. Y esto habla de nuestros defectos, pecados y errores. Si este es la viga, entendamos que esta es la paja. O sea, le dices, tú tienes una viga a tu hermano y le dices, déjame sacártela. Es como si tuviéramos este palo atravesado en nuestro ojo y creemos y solamente estamos prestándole atención a la pequeña viga que tiene nuestro hermano. ¿Nos damos cuenta de lo que el Señor nos está diciendo? Perdón, parece un chiste, una figura literaria. Esta parte podríamos decir que es una parte sarcástica o irónica, donde Jesús nos está diciendo que dejemos de ver a las otras personas y empecemos a ver nuestra propia vida. Es más, el mismo texto bíblico más adelante los llama hipócritas, porque fingimos, porque disfrazamos, actuamos nuestras vidas y hacemos ver que esa es nuestra vida real, pero en realidad no lo es así. Hay una pequeña historia que contó uno de los pastores de la red, no recuerdo quién fue para citarlo correctamente, pero me gustó lo que decía, que había un circo en donde invitaban a las personas a ver el depredador más grande que había en la historia. Y así iban teniendo a varios depredadores en una jaula, pero los tenían cubiertos. Y conforme iban enseñándole a las personas el depredador más grande o el depredador más fuerte, no sé cómo decirlo, iban quitando las telas para que los vieran. Por supuesto, podríamos ver a un león, a una serpiente, pero llegó a la última parte del evento, de la reunión del circo, ¿no? De la función, en donde tenía la manta y estaba más o menos a la altura de un hombre. Todos se asombraron porque dijeron, ¿cuál puede ser este depredador, no? No hace ningún ruido. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es este personaje o cuál es este animal o esta especie que es el depredador más grande? Cuando el presentador de repente toma la tela y empieza a jalarla. Cuando cae por completa la tela, ven un espejo. No sé si se alcanzó a entender esta parte de la enseñanza. El depredador más grande que existe para el ser humano es el mismo ser humano. Nosotros mismos buscamos destruirnos, buscarnos perjudicarnos, buscarnos hablar mal de las demás personas. Tristemente, esa es una práctica en nuestra vida. Es por eso que antes de juzgar a otros, hagamos una crítica de nuestra persona. Antes de condenar a otros, evaluémonos. Y entonces, cuando quitemos nuestra viga, podremos ver con claridad. El mismo texto bíblico nos dice que cuando nosotros quitamos esto que nos estorba de nuestro ojo, podremos ayudar a los demás. Pero también podría ser que cuando nos lo quitamos, tenemos una evaluación clara en donde haremos a las demás personas no un juicio por algo que sea insignificante o pequeño. También podremos ver con claridad que tal vez no tenía una viga, simplemente era un reflejo de la nuestra. O podríamos también ver con claridad y ver más que sus errores, sus fallas, ver que detrás de esos errores hay una persona que necesita ayuda. Hay una persona que nos necesita. Tal vez no hemos tenido una paja
de nuestro ojo de una forma literal. Pero estoy seguro que muchos de nosotros se nos ha quedado una pestaña en el ojo. ¿Le ha pasado? Es algo muy incómodo, o sea, es algo muy molesto y se talla uno, hasta te dicen, déjate de tallar así que te vas a lastimar el ojo, ¿verdad? Pero es una sensación muy molesta. Lo que no entiendo es por qué, si sabemos qué se siente esto en lo físico, o si sabemos qué se siente que te juzguen, nosotros hacemos ese juicio sobre las personas en lugar de ayudarlas, porque entendemos lo que se siente, porque entendemos lo que está pasando esa persona. Esa persona necesita de nuestra ayuda, necesita sacarla, necesita que le ayudemos, necesita entender que tiene un problema, necesita alguien que pueda hacer algo por él. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ignórele, rechácele, no le hable, es más, apártelo, júzguelo. No, eso no dice el texto bíblico. El texto bíblico dice en Gálatas 6:1 lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o nosotros que sí conocemos a Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que nos entregamos a Dios, restauradle con el espíritu de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, considerándote a ti mismo, y no sea que tú también seas tentado. El texto bíblico es muy profundo y muy lindo. Es un desafío hacer algo por las demás personas. Una ocasión, un hermano dijo, la iglesia es un lugar donde yo aprendí a juzgar. Y esto es algo muy triste, pero es una realidad dentro de las iglesias. Que a partir de ahora, la iglesia se convierta en un lugar donde amamos, cuidamos, sanamos, restauramos, porque somos espirituales, o sea, tenemos una relación personal con Dios. Debemos de hacer que las demás personas también experimenten esa relación personal con Dios. Es por eso que nuestro desafío es claro. El texto bíblico termina diciendo: no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. Hay varias interpretaciones con respecto a este fragmento, pero la realidad es que a mí me encantó cómo el pastor Gilberto le dio una interpretación para mí correcta, donde interpreta que la palabra lo santo o las perlas se refiere a lo que Dios ha hecho en nosotros, a nuestros actos, a las cosas buenas, a las cosas que le agradan a Dios, a las cosas que imitan a Dios. Eso es las perlas, podríamos llamarle. Y echarlo a los cerdos se referiría a hacer juicio a los demás, a echarlo a perder las cosas buenas que tenemos y tirarlas a la basura. Es por eso que el desafío es muy claro. Mira, hermano, yo estoy seguro que cuando usted ora a Dios, lo hace con un corazón sincero. Cuando usted lee su Biblia, realmente lo hace buscando a Dios. Cuando está en un sermón, está escuchando este sermón, busca que Dios sí transforme su carácter. Estoy seguro. El problema pasa cuando juzgamos a otras personas. Estas cosas que hacemos, las echamos a la basura. Nuestras acciones no tienen validez, son un desperdicio. A eso se refiere, a las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros, tirarlas a la basura, tirarlos a los cerdos, porque cuando las pisoteen, las van a destruir. Quiere decir que a partir de ahora debemos de actuar diferente, pensar diferente. A partir de ahora debemos de hacer una perla más. La perla de la restauración, la perla del amor, del perdón, de la restauración, de la ayuda, de hacer que las demás personas cambien y se acerquen a Dios. Ese es el desafío que el Señor tiene para nosotros. Acompáñenme con la siguiente oración. Amado Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Padre, perdón porque en ocasiones hacemos juicio a las personas sin medir consecuencias, sin medir el daño, Señor, sin medir que todo eso trae un mal incluso para nuestra vida. Padre, ayúdanos en este momento a cambiar, a hacer una evaluación de nuestra vida primero y así poder ayudar a los demás. Por Cristo Jesús.
Amén.